Y bueno, ahora tengo la oportunidad de ir compartiendo de un momento importante que quiero ir desarrollando con cada uno de ustedes. En el tema de la dimensión espiritual y sobre todo teniéndolo en cuenta para estos momentos de pandemia, quiero compartirles a ustedes en esta temática que he titulado De la tragedia a la belleza o también llamada belleza trágica. Y es que cuando hablamos de tragedia, pues inmediatamente viene a nosotros una reflexión profunda que nos simbra en momentos críticos, en momentos que nos cuestionan y también tiempos donde nos hacen tocar lo vulnerable de nuestra naturaleza. En esta ocasión quisiera puntualizar cómo la fuerza espiritual puede generar una oportunidad de crecimiento, plasmándolo como belleza y haciendo una lectura diferente a esas situaciones que pudiéramos considerar como tragedia. El contexto presente que nos engloba como países, como culturas, bajo este mismo momento que nos simbra, es decir, esta tragedia, nos lleva precisamente a tener la mejor oportunidad para ello. Y es que cuando hablamos de belleza es una forma creativa de poderlo exponer ante la vida. Y bien decía nuestro escritor francés ya hace tiempo, cuando él escribía, Víctor Hugo, que la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. En estos días de confinamiento, una herramienta útil para alimentar nuestra voluntad y sobre todo voluntad espiritual tiene que ver con la expresión artística. Y uno de estos elementos con los cuales me iré basando para ir desarrollando desde una perspectiva logoterapéutica es a través de la manifestación de la música. La música es un lenguaje que nos permite poder expresar lo que las palabras no dan y describen en su profundidad y en sus sentimientos. La música también se vuelve un recurso terapéutico que ayuda a muchas personas a sobreponerse ante una situación trágica. Por eso, la belleza es la mejor oportunidad de poder exponer en este tiempo para enriquecer nuestro momento espiritual. De ahí entonces que diríamos que la expresión del corazón se habla bajo este lenguaje que se hace a través de la música. Y quisiera permitirme a ustedes poder ponerles un poco de una pieza que para mí ha sido un recurso fundamental y quiero que cada uno de ustedes pueda escucharlo, pueda asimilar y disfrutar de este momento desde el confinamiento. Pero también les invito para que mientras escuchamos de esa melodía, te permitas que lo que se vaya presenciando en ti lo tomes en cuenta, porque de esta manera estamos posibilitando una comunicación por medio de la música. Así que me voy a permitir exponerles a ustedes un poco para que podamos escuchar de esta melodía.
¿Qué les expresa haber escuchado este momento, esta pieza? Si adivinas el autor, te agradecería que no lo menciones. Simplemente hablemos desde lo que produce el lenguaje de la música en medio de la tragedia. Y cuando me refiero a la tragedia, al momento en el que tú y yo estamos viviendo y que simbra en esta parte de nuestra vulnerabilidad. ¿Quién quisiera compartir en este? ¿Qué produce la música en este momento? Bueno, yo, David, soy Erika, para quienes no me conocen. La primera parte de la música a mí como que me llevó a una especie como si estuviera en el teatro, pero me daba la emoción así como si fuera una cuestión de musas, de aquellas épocas de donde estaban los dioses y las musas, pero me generaba como tragedia, como cuando la gente estaba haciendo así una representación de tipo trágica. Y sentía por un momento así como la parte pasional, pero ya en la segunda parte de la música me llevó a sentimientos de alegría, veía así como si estuviera en un bosque, con sentimiento de libertad, felicidad, baile, incluso hasta hubo un momento en donde sentía como relajarme o que me remontaba a la época de mi niñez. Pero sí, la primera parte me causó así como angustia, como ansiedad. Muchas gracias, Erika. Y sí, musicalmente hablando, esta pieza tiene como muy preciso, lo has hecho y lo intuyes, porque el lenguaje de la música es algo que se intuye. Tiene dos momentos, como tú dices, la primera parte genera como un estado en donde nos mete a través de sus notas y de sus ritmos como a experiencias difíciles que se van tornando poco a poco en la evolución de esa melodía a notas más alegres, como describes en la segunda parte. Muy, muy bien. ¿Quién más quiere compartirlo? Porque este es un ejercicio con el que deseo trabajar en el tiempo que toca esta participación, pero que lo podamos hacer de esta manera interactiva para que podamos apreciar también la reflexión que iré compartiendo con ustedes más adelante. Así como Erika lo ha hecho, invito a los demás si quieren participar. Yo te quiero también participar. Yo también la primera parte me empecé a sentir así como angustiada, como, ay, ya que se acabe. Estaba, o sea, sí era una sensación de estrés, ay, ya, que se acabe, como muy plana, como muy rara.
Y en la segunda parte igual lo empecé a sentir así como, bueno, me transportó a los Campos Elíseos y me imaginé en el siglo, no sé de qué siglo sea esta, porque yo no sé mucho de música, pero me imaginaba en el siglo XV, XVI, XVII a las jovencitas caminando y danzando por todos los Campos Elíseos, entre las fuentes y entre los árboles. No sé, me dio esa impresión de alegría, de júbilo, de jolgorio, de emoción de las jovencitas, buscando novio, no sé, algo así a ese lugar me transportó. Muchas gracias, Sandra. Gracias por compartir el lenguaje de la música. Vean que la música en su idioma es un idioma universal. No se requiere ser un especialista para apreciar su contenido. Hay unos que lo estudian y se vuelven expertos en ello, pero el lenguaje es tan universal que todo el mundo lo podemos entender. Y es que no hablo de un entendimiento solamente racional, es un entendimiento tan subjetivo, tan personal, que va creando esta invitación desde nuestras propias vivencias. Marta también quiere participar. Adelante, Marta, bienvenida. Gracias, buenas tardes. A mí la primera parte me produjo una sensación de, como de, me imaginé sí en un teatro a las bailarinas de ballet, pero como de puntillas, como con cautela, como con cuidado, con expectativa, pero de ver qué pasaba, ¿no? Esa fue la primera, a mí la primera parte de eso fue lo que me produjo. Y la otra parte sí, de un baile alegre, danzando, que terminó al final produciéndome alegría y tranquilidad. Muchas gracias, Marta. Vayan viendo cómo vamos coincidiendo en estas lecturas desde la experiencia del lenguaje de la música. Está Patti y después le doy la oportunidad a Santi. Bienvenida, Patti. Gracias, buenas tardes. La primera parte fue una sensación interna como de ansiedad que crecía y conforme iba transcurriendo la melodía me encontré respirando tranquila, relajada y como ese tipo de inspiración profunda que relaja. Eso es lo que quería comentar. Muy bien, algo que relaja y es una forma profunda, como describe bien Patti, de esta pieza. Santi, adelante. Sí, para mí fue como el experimentar un camino un tanto largo, un camino árido, con una actitud así de expectativa, porque alguien decía hace un momentito, con un tanto de ansiedad, porque pues ver un camino árido, ver un camino escabroso, pues no es algo muy grato y que deseamos que pasara rápido, ¿verdad? Aun sin embargo, pues ya a mitad de la melodía, de este espacio que tuvimos musical, sí se fue notando la diferencia de las notas un tanto más alegres, más cálidas. Y bueno, yo fui experimentando también ya tranquilidad, control, por así decirlo también, de ese sentir ansioso con el que iniciamos. Y bueno, pues una calma, una alegría y pues dentro de ello esa tranquilidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Santi, por lo que nos compartes. Y es entonces cuando decimos que la expresión de nuestra alma, de nuestro corazón, es la mejor forma para poder nosotros hacer música y de esa tragedia convertirlo en una belleza. No nos olvidemos desde estas reflexiones y con ese sentimiento que quisiera pudieras captarlo en esta noche, que el espíritu humano
esta dimensión tan propia, tan particular de nosotros, se vuelve una fuerza creadora. Y bien, ustedes conocen, si no es que pueden ser este mismo testimonio desde sus experiencias, que a lo largo de la historia de la humanidad se ha permitido descubrir y confirmar la relación que hay entre la tragedia y la belleza. Y sobre todo esta última, como la expresión artística a las experiencias adversas. Podemos encontrar dentro de la expresión artística, desde la pintura, desde la música, como fue este ejemplo, desde la escultura, desde la arquitectura, desde una vasta e infinita posibilidades de personas que en situaciones tan adversas y trágicas pudieron manifestar desde esto que es muy de lo humano, es decir, desde su espíritu, esa fuerza creadora. Y cuando hablamos de esa fuerza creadora, es una fuerza creadora que se opone o que trasciende a situaciones que, como muchos de ustedes conocen, dolor, sufrimiento, pérdidas, enfermedad o tal vez un sinsentido, como lo es en esta ocasión nuestra realidad de la pandemia. También quisiera yo llamar su atención en este sentido, porque ante situaciones tan límites, esto permite vislumbrar desde esta expresión espiritual lo auténtico de la persona. Por lo tanto, la belleza no solo es expresión, y aquí es importante lo que quisiera resaltarles para esta actividad y de este conversatorio. La belleza es un alimento que sostiene nuestro transitar existencial por este mundo. Definitivamente, cuando hablamos de alimento, podemos decir a propósito de esta idea, lo que el padre de la medicina, mejor conocido como Hipócrates, lanzaba en sus memorias la siguiente frase que queda para la posteridad. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Qué interesante esto que dice Hipócrates, que escribió ya siglos atrás. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Todos y cada uno de nosotros probablemente tenemos la idea inmediata que el alimento tiene que ver con lo físico, lo que nos pide nuestro estómago y que esto se convierte en energía. No, no solamente. El alimento también, utilizando en las memorias de Hipócrates, que se vuelve medicina o la medicina que es el alimento, también sería el alimento interno, el alimento del alma. ¿Y cómo pudiéramos seguir manteniendo este trabajo fundamental de esa medicina que traiga a la vida de cada uno de nosotros los nutrientes, no solo para el cuerpo, sino también para nuestro estado psicológico y nuestro estado espiritual? Viene a mí la reflexión, y cito aquí lo que decía un teólogo, poeta y filósofo brasileño, Rubén Alves, cuando él precisaba que hay dos tipos de alimentos. Están los alimentos que alimentan el alma y otros, los alimentos que nutren el cuerpo. Tenemos los alimentos que nutren el cuerpo y que muchos de nosotros los representamos poéticamente mediante el pan. Tan es así, dice el autor, que quien menciona y dice pan, dice todo lo que se puede comer, y hasta lo tenemos como especie de oración y de plegaria cuando
exclamamos, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El pan, si se come con moderación, hace bien al cuerpo, pero en exceso puede convertirse en peso, grasa, en obesidad. La comida, dice, es cosa de la gravedad. Pero también añade en su escrito, este filósofo, en el escrito de la belleza paradisíaca, diciendo que el alma no se alimenta del pan, se alimenta de la belleza. El efecto de la belleza, dice Rubén Alves, es opuesto a la del pan, porque ésta nos hace ser ligeros. Y qué interesante en esta reflexión del autor, porque dice, no es raro que aquellos que se alimentan de ella se conviertan en criaturas aladas y desaparezcan en el azul del cielo, donde viven los dioses, los ángeles y los pájaros. La belleza, a diferencia del pan, que es cosa de gravedad, la belleza es cosa de la levedad. Me pareció interesante la riqueza que nos dice este autor, porque necesitamos, en el medio del confinamiento y de la tragedia, alimentar el alma. Se ha sacado una frase que se ha convertido ya en tema humorístico y hasta en un chiste, de que una de las recomendaciones para evitar contagios es la famosa sana distancia. Y la sana distancia lo que permite es que no tengamos tanta o estrecha relación física para evitar cualquier tipo de contagio. El chiste ha empezado a salir que también se requiere una sana distancia del refrigerador, ¿no?, de los alimentos, porque en esta cuarentena también está haciendo un aumento de calorías en nuestro propio cuerpo. Bueno, a lo mejor estamos atendiendo de más nuestro cuerpo, pero nos estamos olvidando del alimento esencial, que es el alimento del alma, como dice el buen Rubén Alves. Y es que es precisamente lo que en este momento quiero ir desarrollando contigo, porque si bien sabemos que es necesario la nutrición y la alimentación para nuestro cuerpo, creo que nos abandonamos y nos olvidamos del alimento para el alma. Por eso necesitamos desde el confinamiento y desde una situación como esta, recurrir a la belleza, porque la belleza como expresión artística nos permite generar una fuerza, sobre todo aquel que se siente desanimado, aquel que se visualiza desvalido. Y la expresión de la belleza nos permite descubrir estos mundos que el lenguaje de lo cotidiano no alcanza a explicar. Basta como ejemplo el ejercicio que hicimos en un principio bajo esta melodía y esta pieza musical, que después fuimos dando lectura en un segundo momento desde un escenario en particular que es la experiencia de cada uno de ustedes. La belleza, como alimento del espíritu, es un acto propio, particular de la experiencia del ser que lo hace único y exclusivo. Me llama la atención que cuando participábamos ahorita en este ejercicio, muchos de ustedes describían de una manera muy particular lo que esta música les fue diciendo. Y es que también decíamos que la belleza no analiza, la belleza simbra y se vive. Y es ella quien va dictando las musas de la creatividad a todo aquel que está abierto a su encanto. Hoy en día se expresa demasiado aburrimiento, desinterés o se puede caer hasta un estado de hastío que produce precisamente este estado de confinamiento. Porque nos hemos olvidado de alimentar desde la belleza esto que produce un bálsamo para nuestro espíritu. Allí nosotros encontramos la fuerza que puede traer el ánimo y también una especie de fragancia, de esperanza,
cuando los horizontes de las posibilidades parecieran cerrarse. Es también la belleza, la brisa apacible para un corazón perturbado. En clave espiritual diríamos que es un destello de un sentido en medio de esas noches de sufrimientos y de tormentas ineludibles que muchos estamos viviendo. Esta situación de incertidumbre y de experiencias que nos sacuden son momentos propicios para seguir alimentando desde la belleza, insisto, como una fuerza, como un de alimento que va nutriendo nuestro espíritu. Por eso, ¿cuánta razón tenía un filósofo tan polémico, filósofo alemán, que de escritor también fue músico, le encantaba la música y filosofaba su forma a martillazos? Era algo característico, simbraba cada vez, Nietzsche daba esas reflexiones y él sentenciaba algo importante. No fue el sufrimiento mismo el problema, sino la ausencia de respuesta al grito de la pregunta ¿para qué sufrir? En nuestro contexto, todos estamos ante una situación trágica y depende de nosotros tratar de encontrar la respuesta a la pregunta ¿para qué voy a sufrir en medio de esta pandemia? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Y es que cuando no hay una respuesta clara al para qué sufrir, caeríamos entonces en una forma de arrastrarnos a las situaciones y hacer que esa desesperación en medio de la tragedia nos vaya gobernando. Es cierto, no es una cosa sencilla y también nos invita a replantear miradas, formas de pensar, de lo que hoy en día ya también se habla. No se habla de un regreso a la normalidad, sino de un regreso a la nueva normalidad. Esto quiere decir que lo que viene en los siguientes días o semanas va a nosotros a desafiarnos en nuestra manera de relacionarnos con el otro, en la manera de entender la vida misma y en la manera también de reajustar y replantear nuestros objetivos. Este sufrimiento que por momentos pareciera cimbrarnos y arrastrarnos a un estado angustiante, puede llevarnos a la posibilidad de transformarlo en algo creativo. La misma pregunta que yo hoy les lanzo a través de esta reflexión del filósofo Nietzsche, también lo hizo la misma persona que es el autor de esa melodía que tú escuchaste al principio. Este compositor y este músico se lanzó también ante el mismo cuestionamiento del ¿para qué sufrir? Y aquí me voy a meter y ahondar un poco en su historia. Este músico, en algún momento de su vida, empezó bajo este cuestionamiento profundamente. Era un artista conocido que había construido su fama en la Europa de aquellos tiempos y como artista llegó una época tan difícil y tan trágica que terminó por enfermarle, desahuciado también por los médicos, con riesgo de ir preso por sus deudas y, para acabarla, sumido en la más profunda depresión, a punto de casi llegarse a suicidar. Ante esa tragedia que vive este músico y artista de aquellos tiempos, todo sucedió en este dato de una tarde del 13 de abril de 1737 en la primavera londinense.
Cuenta la historia, y muchos de sus biógrafos lo describen, que en aquella tarde un estruendo retumbó en la casa del músico. Con una sombra angustiante, aquel sirviente que trabajaba para él, Mr. Smith, corrió para encontrar una causa a lo sucedido. Tendido en el suelo, encontró con gran asombro al corpulento músico de 52 años, aún con un leve quejido y con los ojos abiertos. El criado, Mr. Smith, sin dudarlo, salió corriendo en busca del doctor Jenkins, médico de cabecera de su amo. Habían sido años atrás sumamente difícil para aquel artista, exigiéndose más allá del límite de sus capacidades físicas para componer sus obras y así mantener lejos a sus acreedores y críticos que le deseaban un mal futuro. Se cuenta que este músico, en ese estado eufórico de componer y componer para poder salir de esa situación tan adversa económicamente, fue poco a poco generando un desgaste no solo físico, sino psicológico. Apoplejía fue el diagnóstico que sentenció el médico y un derrame cerebral que le dejó el brazo derecho paralizado. Aquí quiero hacer una primera pausa. Y que junto a la historia de este músico, en esa primavera de 1737, quiero ahora que desde tu experiencia personal vayas haciendo una anotación de el momento más difícil que probablemente hayas vivido en tu propia experiencia. Puede ser la actual o pueden ser otros momentos en donde, como decimos, fueron tiempos en donde todo me salía mal, todo era un viento en contra y todo era un viento de adversidad. Quiero que nos demos la oportunidad de, en este diálogo y a la luz de la historia de este músico, vayamos haciendo una descripción de los momentos más difíciles o el momento más difícil de tu vida, en donde no había ninguna claridad de sentido y, por supuesto, una oportunidad tan presente para poder salir. Démonos un tiempo para escribirlo si tienes algo en donde escribirlo. Y mientras hacemos este primer momento, les voy a pedir a que escuchemos un poco de música.
Muy bien. Ahora les pido que lo tengas ahí presente. Vamos a seguir con la misma historia de este músico. Hemos descrito hasta este momento la situación o situaciones trágicas o adversas que este personaje fue viviendo. Un derrame cerebral fue lo que lo colapsó y le dejó bajo un estado de parálisis. En labios del especialista, de aquel doctor, le confirmó y le aseveró a Mr. Smith, el amo de este músico, si se recuperaría el maestro. A lo que volteó el doctor y tal vez con cara de no poder ocultar la verdad, le confesó diciéndole, tal vez hayamos salvado al hombre, pero el músico se ha perdido para siempre. Las lesiones permanentes en el cerebro del músico parecían irreversibles. Este segundo momento o segundo escenario, ahora te invito que ya teniendo en ti la descripción de aquella vivencia, ya sea actual o de años atrás de tu vida, sumemos cuáles fueron tal vez las ideas y los pensamientos pesimistas que fueron abriéndose paso tanto en mi pensamiento como en mi corazón. Aquí se decía que se había salvado a la persona, pero al músico se había perdido para siempre. Y es que ante una situación tan trágica, lo que nos empieza a rodear en nuestro pensamiento, se dan muchas veces estas ideas pesimistas, estas ideas que nos van generando cada vez más la desesperación de no poder ver una nueva luz y una oportunidad. ¿Te sucedió? Si llegó a estar presente en tu experiencia, pon qué frase me rondaba en mi cabeza. Y esto me hace pensar también de aquella vivencia que nos narra el doctor Viktor Frankl. Él decía que cuando supo, una vez que sale del campo de concentración y al descubrir que su esposa también había muerto, él hablaba del pensamiento del suicidio que le rondaba en su cabeza como una mosca pegajosa. Esas moscas pegajosas muchas veces van alimentando un estado de incredulidad, de fatalismo y de pesimismo en nuestro pensamiento. Fue pasando el tiempo y este músico, según los dictámenes médicos, parecía irreversible la enfermedad. Sorprendentemente, algo fue haciendo que el compositor fue saliendo adelante ante el diagnóstico realista, crudo, que no le limitó en su disposición para seguir hacia el frente. Y al paso del tiempo, en el verano de ese mismo año, pero en Alemania, su cuerpo empieza a responder al tratamiento que tenía y cobraba mucha fama en aquellos pueblos sobre aguas termales que le habían indicado. Y para confirmarlo,
puso a prueba su destreza musical cuando, entrando en una catedral cercana a ese lugar, tocando el órgano, exclamó con júbilo: he vuelto del Hades. Tercer escenario de la vida. Esos son los momentos cuando los destellos de luz empiezan a verse presentes en esa tormenta y en ese túnel tan oscuro, cuya salida se ve muy lejos, pero que aún mantiene cierto ánimo. Este músico exclamó y dijo: he vuelto del Hades. Todos pudiéramos leer hasta aquí, como con cierto optimismo, que la realidad del músico fue favoreciendo y que su situación mejoraría. Sin embargo, su regreso a casa en Londres, en las próximas horas, intentó volver a componer y a meterse bajo esa creatividad. Sin embargo, sus próximas obras no fueron tan bien recibidas y sus acreedores no perdonaban más el tiempo. Por eso, ante las profundidades de su depresión, para abril de 1741, realizó lo que consideró su concierto de despedida. La creatividad se había agotado. Estamos ante un cuarto escenario. Hubo los intentos, hubo los ánimos, pero en este poder avanzar y en este poder infundir ese aliento y esa motivación, finalmente llegó aún más fuerte la depresión. Y este músico, en ese momento, pensó que su carrera había concluido. Las deudas eran cada vez más grandes y no encontraba una salida. Describiendo igual en este ejercicio en paralelo a tu historia, si tú estás tomando nota o lo estás aquí reflexionando desde tu pensamiento y desde tu corazón, te preguntaría: ¿cuándo fue ese momento en donde dijiste: ya no vale la pena seguir luchando? Ya no vale la pena seguir intentando. Probablemente te rondó nuevamente esa idea en tu pensamiento y en esta actitud, una especie de cruzarme de brazos para dejar todo y darme por derrotado. De 1737 a 1741 han pasado ya una serie de años donde este músico parece no encontrar la salida. ¿Dónde quedó entonces la belleza? ¿Dónde quedó entonces la fuerza que alimenta el espíritu? ¿Dónde quedó entonces la razón para seguir viviendo? Si la creatividad, como dice en sus pantallas, se había agotado, entonces ¿había sentido y propósito seguir avanzando? Ahora te invitaría que en este itinerario personal elabores las razones de peso por las cuales te has mantenido de pie a pesar de la tragedia. Porque los que hoy estamos aquí y los que estamos convocados por la vida a este encuentro que tenemos, la pregunta es: ¿cuáles son los motivos suficientes y de peso para seguir de pie? Porque tú y yo, hoy en esta noche, estamos vivos, afortunadamente.
En medio de esta pandemia estamos de pie. Pero te preguntaría, ¿cuál sería para ti las razones para seguir avanzando? Démonos ese tiempo para meditar en aquellos momentos, razones, valores que hacen que tu vida valga la pena seguir caminando y seguir viviendo. Escuchemos nuevamente la música. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos las razones de peso para seguir viviendo a pesar de la tragedia? Tenlo presente. Quinto escenario. Sumido en una gran desesperación, fue entonces cuando una tarde de agosto del año 41, luego de una ardua caminata, encontró sobre su escritorio aquel sobre con el manuscrito del poeta Charles Hens, inspirada en el nacimiento, vida y obra de Jesucristo, y que en las primeras letras decía: consolaos. Esa lectura que dio el músico permitieron encontrar la fuerza para seguir viviendo. Y esas nubes oscuras de su mundo se empezaron a disipar y el destello de la inspiración que parecía haberlo abandonado resurgió en el gran artista con una fuerza creadora sorprendente. Dios me ha visitado, exclamó a pesar de toda la música que había compuesto. Ahora te invito a que escuchemos una melodía que ha sido tan conocida por este músico.
Dios me ha visitado, exclamó el músico. Y esta obra, conocido como el Mesías, fue la obra más importante de su carrera musical. Y que solo lo compuso en 3 semanas. 3 semanas a finales del verano del 1741. Él es George Friedrich Händel, quien estipuló que las ganancias de esta y todas las presentaciones futuras del Mesías fueran donadas a los presos, a los huérfanos, a los enfermos. Händel exclamó y dijo: yo mismo he estado muy enfermo y ahora estoy curado, expresó. Estuve preso y ahora estoy en libertad. Estuve enfermo, estuve desahuciado y ahora estoy libre. Händel es para nosotros el testimonio de generar la belleza en medio de la tragedia. Y probablemente tú te dirás, pero yo no me considero un músico tan virtuoso como él. Otros dirán, años luz me dejan de lo que fue este músico alemán con lo que yo soy ahora. Y es que la belleza es algo que se manifiesta en la medida en que sabemos alimentar el espíritu. Y no es solo cuestión de personas con virtud, con talentos, sino con la capacidad de no olvidarse de las razones de peso para seguir viviendo. La Organización Mundial de Salud, es interesante esto, ha hecho un estudio muy vasto sobre salud mental y el arte, o la expresión del arte. Y dicen, es un tema que a lo mejor ustedes lo conocen y la mayoría tal vez pueda tener este dato, pero es interesante porque esta institución a nivel mundial dice que según un estudio que se realizó en colaboración también con el Colegio Universitario de Londres, participar en actividades artísticas, escuchar música, cantar, bailar, desde la etapa temprana hasta la etapa más vieja o adulta de la persona,
llega a fomentar conductas saludables. Este estudio es la revisión mundial, según estas instancias, más grande hasta la fecha sobre los beneficios para la salud de las artes. El documento que generó esta investigación revisó más de 3,000 estudios y resalta la importancia de involucrar al sector de las artes en la prestación de servicios de salud, en la elaboración de políticas sanitarias para todos los países. También encontraron como resultado de ello que en términos de tratar la mala salud, se ha descubierto que las artes reducen los marcadores psicológicos y biológicos del estrés y mejoran la respuesta inmune. Para las personas con trastornos neurológicos y del neurodesarrollo, y que también padecen enfermedades no transmisibles como el cáncer, enfermedades, afecciones cardiovasculares, por mencionar solo algunas, se ha comprobado que la participación en la expresión de las artes, como la música y otras áreas más, favorece y mejora la salud mental y la función física. Por ello, el sufrimiento en medio de la tragedia, ya sea en la vigente, en la actual o de tiempos atrás, no nos olvidemos que es una dimensión de crecimiento, pero al mismo tiempo genera desarrollo, humanización, fortaleza al espíritu, que a veces las más óptimas condiciones de vida no lograrían despertar en el ser humano. Frente a los aspectos trágicos, existe siempre la posibilidad de sacar de ellos el mejor partido posible. Los estudiosos de la logoterapia entenderán el concepto de lo óptimum, como decía su autor Viktor Frankl. Sacar el mejor partido posible es una propuesta ante la tragedia que vivimos y que desde esta mirada, esa tragedia contiene elementos como sufrimiento, culpa y muerte, que son situaciones que no podemos ni eludir ni evitar, pero sí transformar bajo una actitud como en la historia de quien hoy nos llevó en paralelo a nuestras propias historias y vivencias. Por ello, ante la tragedia que puedas estar viviendo, tratemos de modificar y de enriquecerlo por un optimismo trágico. Esta triada es en verdad un alimento y un bálsamo profundo para nuestro espíritu. La esperanza, la fe y el amor. El que no tiene esperanza se sumerge en la desesperación. El que no tiene fe se sumerge en el fatalismo. Y el que no tiene amor se sumerge en el egoísmo. El doctor Viktor Frankl, fundador y creador de esta terapia, mejor conocida como logoterapia, que busca curar desde el sentido y desde el propósito de cada uno que lo busca y así lo hace presente, en una de sus conferencias en 1957 dijo este texto que quiero hoy leerles. Solamente en la medida en que nos damos, en que nos exponemos y entregamos al mundo, nos exponemos a la tarea, a las exigencias que de él irradian sobre nuestra vida, solamente en que nos preocupe lo que pasa allá afuera,
en el mundo y en las cosas, y no de nosotros mismos o de nuestras necesidades, solamente en la medida en que realizamos un para qué de la vida, realizamos una misión, cumplimos con un deber, en esa misma medida nos realizamos y consumamos a nosotros mismos. Händel es uno entre tantos ejemplos y testimonios que pudieran ser de inspiración para nuestro tiempo trágico y adverso. Pero no nos podemos quedar solo y exclusivamente en la tragedia, sino sacar lo óptimo, como lo hemos mencionado, en la medida en que nos entreguemos a una misión y a una tarea. Él, pensando que su obra y su tarea había concluido, encontró nuevamente la razón de peso para poder levantarse y seguir creando esta maravillosa obra que ha trascendido al paso del tiempo. Por eso quiero concluir de esta reflexión y de este diálogo con ustedes, diciéndoles que dichosos son aquellos quienes en medio de su tragedia han sido, están y serán sostenidos por la diestra de la belleza. Siéntete dichoso, dichosa, siéntete bienaventurado, bienaventurados. Si en este momento vuelve a hacerse presente las razones de peso para seguir viviendo. Esto es lo que hoy quería compartirles a la luz de esta dinámica y de este paralelo de historias de un hombre excepcional, un hombre que deja huella, pero también de los que estamos aquí presentes, hombres y mujeres que también están dejando huella.